Bienvenidos una vez más a The Sherlock. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes dentro del archivo Warren, la famosa posesión de Maurice Therold. A mediados de la década de 1980, Ed y Lorraine Warren, los dos famosos investigadores paranormales, tuvieron que intervenir en uno de los casos de posesión más terroríficos de sus carreras, el de Maurice Therold. Maurice Therold era hijo de granjeros francófonos de origen canadiense que vivían en Maine, Estados Unidos, y su infancia había sido particularmente dolorosa. Desde la temprana edad, Maurice había sufrido la actitud tiránica de su padre, que lo obligaba a trabajar muchas horas en la granja y que se había vuelto cada vez más violento con el tiempo. El pequeño, que no aguantaba más, apelaba en ocasiones a fuerzas sobrenaturales indeterminadas, pidiéndoles inocentemente que lo libraran de este calvario. Un día, al entrar al establo, sorprendió a su padre haciéndolo impensable con un animal, y al notar su presencia, el hombre obligó al niño a unirse a él. Al crecer, Maurice desarrolló talentos bastante especiales. Su resistencia fue inmensa, su fuerza extraordinaria, y tenía conocimiento de cosas que nunca había aprendido. Después de dejar a sus padres, vivió algunos años en trabajos ocasionales, aún en Nueva Inglaterra. Luego, en 1975, una nueva tragedia llegó para marcar su vida. Por una razón que se desconoce, su padre mató a su madre de un balazo en la cabeza, acabando con su vida. Unos años después, en 1985, Maurice tenía 51 años. Vivía en el pequeño pueblo de Buckley, Massachusetts, con su esposa Nancy, los hijos que había tenido de un matrimonio anterior y sus propios hijos. Cultivaba vegetales que luego vendía al costado del camino en un pequeño puesto. Maurice tenía fama de ser un hombre gentil, extremadamente amable, y era apreciado por sus vecinos, que cariñosamente lo llamaban Frenchy, en recuerdo de sus orígenes. Pero cuando se encontraba solo con su familia, a veces su mirada cambiaba y Maurice de repente cambiaba su actitud y se transformaba en una mala persona. Explicó su comportamiento diciendo que estaba habitado por un espíritu maligno que lo impulsaba a la violencia. Luego, durante la primavera de 1985, Maurice comenzó a ser víctima de extraños fenómenos. La sangre fluía inexplicablemente de sus ojos, extrañas llagas aparecieron en su rostro, cruces aparecieron en su cuerpo, su extraordinaria fuerza había aumentado aún más y ahora parecía poseer el don de la ubicuidad. Un día, Nancy vio volar una tabla a través del invernadero y lo golpeó tan fuerte que cayó al suelo. Además de estas extrañas manifestaciones, Maurice se mostraba cada vez más violento. Amenazó a sus familiares, los golpeó, escupió, hablando constantemente de suicidios y asesinatos. Probablemente se consideró peligroso porque voluntariamente entregó todas sus armas de fuego y las llevó a la policía local. Nancy y sus hijos no se atrevieron a quejarse porque Maurice les había advertido claramente: si uno de ellos se atrevía a hablar, los mataría. Quería huir, pero estaba aterrorizada. Las manifestaciones paranormales siguieron ocurriendo, pero ahora muchas personas lo estaban presenciando. Durante su investigación, Tony Spera y los Warren vieron a Maurice sangrando por los ojos y la boca, y símbolos religiosos grabados en la piel de su espalda y pecho. También parecía poseer una fuerza sobrehumana que atribuyeron al demonio. Un día pudieron verlo mientras levantaba fácilmente la parte delantera de su camioneta y la sostenía el tiempo suficiente para que su hijo cambiara las llantas. En otra ocasión, Maurice levantó con facilidad una estatua de hormigón de la Virgen María que pesaba más de 135 kilos. Uno de los investigadores de Warren, presentes ese día, un levantador de pesas, decidió intentar el experimento también, sin éxito, claramente. Los Warren también escucharon sonidos que intentaron grabar, pero cuando escucharon la cinta, solo sus conversaciones estaban presentes. Según Ed Warren, Maurice estaba poseído y esta posesión requería una puerta. Probablemente hubo un incidente en su vida que permitió que el demonio viniera. Indagando en su pasado, a Ed le llamaron la atención dos hechos que podían explicar lo que estaba pasando. La primera era la de Maurice y su padre en el granero, y la segunda aquella en la que había pedido ayuda a las fuerzas invisibles, y luego Maurice había sido maldecido una vez por el viejo Willie Dumont,
lo que también podría haber tenido un impacto. Indagando en su pasado, a Ed le llamaron la atención dos hechos que podrían explicar lo que estaba pasando. Los Warren, que pensaron que podía ocurrir una tragedia en cualquier momento, decidieron llamar a la policía. Al llegar a la finca, la policía de la región descubrió a Maurice tirado en el piso del baño y pudieron observar los extraños fenómenos de lo que era víctima. Vieron sangre saliendo de su boca y ojos, y mensajes en francés apareciendo misteriosamente en su espalda. Cuando el jefe de policía salió de la entrada de su casa, Maurice miró por la ventana de la sala de estar y sus ojos se encontraron. Luego, la sangre comenzó a fluir de sus ojos mientras una baba amarillenta salía de su boca. Entonces su rostro se retorció horriblemente y comenzó a respirar con dificultad. Y se escuchaba: «Oye, oye, oye». Susurraba y se reía constantemente. «Este bastardo nunca me atrapará. Si lo intenta, lo mataré». Una vez que el jefe se fue, Maurice salió de la casa y cayó al suelo con un ruido sordo. Se quedó allí, inconsciente, hasta que su esposa llegó a casa de la tienda de comestibles 30 minutos más tarde. Cuando ella le preguntó qué le había pasado, Maurice salió de su profundo sueño y respondió que no sabía y no se acordaba absolutamente nada de lo que había sucedido. Recordó apenas haber esperado al cacique que iba a venir a pasar la noche a su casa, dirigiéndose a la puerta cuando llegó, y luego pensó que se había desmayado. Después de la investigación, los Warren concluyeron que Maurice había caído bajo la influencia de Satanás durante su infancia porque su padre estaba poseído. Como la arquidiócesis de Boston se negó a involucrarse, el padre Boyer habló sobre el caso de Maurice a un conocido, el famoso obispo Robert McKenna, de la Orden Dominicana de Predicadores, quien afirmó que un exorcismo formal era la única forma de evitar una tragedia. Se sabe que McKenna ofició exorcismos realizados en la familia Smurr al mismo tiempo. El sacerdote debía realizar 3 exorcismos en Maurice, el último de los cuales al que debían asistir 12 testigos. Resultaría algo espectacular. El día después de Pascua, el obispo McKenna fue al Estoril y comenzó a realizar el ritual del demonio, un ritual extremo en materia de exorcismo. Mientras el obispo cantaba, Maurice permaneció impasible, pero su rostro cambió de manera aterradora. Su esposa estuvo presente en el lugar. Durante el exorcismo, vi que su rostro cambiaba, vi una expresión demoníaca en su rostro. De repente su piel pareció arder y le aparecieron ampollas en la mejilla. En su frente se abrió una profunda herida y sus pupilas se volvieron como las de una serpiente. Entonces puso los ojos en blanco y Maurice se desmayó, colapsando contra el obispo que estaba de pie a su lado. Cuando volvió en sí, unos minutos más tarde, pidió ver a su esposa y los Warren declararon que el exorcismo había sido un éxito. Maurice parecía en efecto liberado de su tormento y del demonio. Este exorcismo fue el primero en ser grabado en video. Maurice había sido acusado a menudo de causar el mismo la hemorragia y otras manifestaciones, pero durante el exorcismo las cámaras captaron imágenes inquietantes que contradecían esa suposición. Sin embargo, los problemas de Maurice no habían terminado. Tan pronto como lo acusaron de agredir sexualmente a su hijastra durante varios años y lo arrestaron por ese motivo. La niña y su padre natural querían presentar una denuncia, pero el fiscal los desalentó de emprender ese procedimiento porque temía que tener que lidiar con un alegato de locura por posesión. Al enterarse de estas acusaciones, Ed Warren adelantó una teoría sorprendente, afirmando que no fue Maurice quien atacó a su hijastra, sino una pesadilla, un espíritu maligno que se había apoderado de su imagen. Por su parte, Maurice no recordaba tal acto y la idea de ser realmente culpable lo torturaba. Según Ed, si lo conocieras, sabrías que nunca podría haber hecho tal cosa. Durante los años que siguieron, la familia Therold encontró una vida pacífica. Después del exorcismo, la piel de Maurice volvió a ser suave, ya no sangraba e incluso parecía relajado. Volvía a ser el hombre que su familia siempre había conocido. Pero en 1991, Ed recibió una inquietante llamada de Nancy, que decía: «Ed, necesito hablar contigo. Maurice vuelve a ser raro. La sangre fluye de sus ojos, hace cosas raras y es amenazante». Un día, como su esposa tenía que ausentarse, Maurice dijo que se iba a acostar al sótano, pero cuando Nancy llegó a casa saltó por la puerta de la cocina con una escopeta calibre 12 en la mano. Cuando él se acercó a ella, Nancy agarró el arma y pelearon por un rato, cada uno tratando de arrebatarle el arma a la otra. Entonces Maurice la golpeó con el trasero
y Nancy quedó totalmente aterrorizada. Mientras corría, una bala le dio en el brazo y una segunda destrozó la ventana de la sala. Mientras ella se alejaba, Maurice corrió tras ella corriendo, luego la obligó a entrar y la hizo sentarse justo frente a él. Y le dijo: «Recordarás eso». Se sentó en el otro sofá, frente a mí, a uno de 2 metros de distancia. Estaba tratando de poner el arma en su boca, la movía como si estuviera peleando con alguien. Finalmente se la metió en la boca y tiró. Su cabeza se movía de un lado a otro, su cuerpo se movía hacia atrás y lo único que dije en ese momento fue «Amén». No se pudo encontrar ninguna explicación para explicar los diversos fenómenos de los que fue víctima Nancy. Y acá concluye esta historia de terror de la que fueron parte Ed y Lorraine Warren, uno de los exorcismos más importantes y peligrosos que tuvo esta gran pareja. Espero que les haya gustado este video. Es importante que se suscriban, le den like y les mando un saludo de parte de Sherlock.